Bueno, vamos a tratar de responder a una pregunta muy interesante que me formula el doctor Sergio Bordel Velasco y que, aunque es una pregunta que la hace por escrito, sin embargo, dado el interés de la pregunta y que no es la primera vez que en esta línea se han recibido otras preguntas o cuasi objeciones en ese sentido, pues me ha parecido oportuno responderla públicamente para que tenga interés, dado el interés general que tiene. Bien, la cuestión es la siguiente. El que formula la pregunta es, al parecer, un doctor en bioquímica que trabaja en una universidad holandesa, creo, y que es autor de varios trabajos y que tiene noticia, como él dice, no muy precisa, del materialismo filosófico y la teoría del cierre categorial, y en particular de la idea de la simploqué, y la pregunta consiste más o menos en esto. Dice, mi pregunta tiene una formulación bastante larga, ya que requiere exponer brevemente mi limitada idea sobre el materialismo filosófico y el cierre categorial. Bien. Dice, según mi interpretación, el materialismo filosófico se define frente al monismo por la teoría de la simploqué. Todo no está relacionado con todo. Teoría que al parecer también está en la base del cierre categorial, aunque no he tenido oportunidad de leer los tomos en los que se expone esta teoría y puedo estar equivocado. Bien. Efectivamente, tiene toda la razón. Bueno, luego sigue, luego comentamos lo que viene. Efectivamente, y ante todo, tengo que decir por mi parte que efectivamente la teoría del cierre categorial y la teoría de la simploqué están involucradas enteramente por varias razones, pero principalmente, y me reduzco aquí a lo siguiente, principalmente porque la teoría del cierre categorial, como está incluido en su propio enunciado, cierre categorial, supone una discontinuidad entre las diferentes ciencias. Es decir, esta discontinuidad significa que no es posible pues una ciencia universal en donde todo esté relacionado con todo, por ejemplo, porque sea una ciencia particular, por ejemplo, la química es la más conocida, todo es química, ¿verdad?, o bien porque sea una metaciencia superior, o una metafísica, por ejemplo, que envuelva a todas las demás, una ciencia unificada, etc. Y en ese sentido, pues sí, la medida en que la teoría del cierre categorial supone que las ciencias cierran dentro de categorías, en el sentido que procede originariamente de Aristóteles, que hay diferentes categorías científicas, pues las categorías geométricas, las aritméticas, las astronómicas, las biológicas, las químicas, las físicas, etc., y que estas categorías son cerradas en sí mismas, es decir, que las construcciones que se hacen en cada categoría son propias o inmanentes a esa categoría y en la otra, entonces se establece una discontinuidad entre las diferentes ciencias. Y esta discontinuidad es la que se puede acoger, y nosotros nos hemos acogido siempre a la doctrina de la simploqué de Platón en el aspecto que él tiene cuando dice que si todo estuviese relacionado con todo, entonces no podríamos conocer nada. Naturalmente, este es el principio de discontinuidad, se puede llamar así, y que se opone a una especie de principio implícito de continuidad, según el cual todo estaría relacionado con todo. Principio curiosamente, que está presidiendo la mayor parte de las aspiraciones ideales de los científicos, es decir, si hoy día no todo podemos relacionarlo con todo, si en un futuro esto se producirá cuando la ciencia haya adelantado todo y haya recorrido el campo, primero unificando los diferentes campos que hoy están disyuntos, discontinuos, pero después obteniendo una totalidad de relaciones y de conexiones científicamente establecidas en donde todo está relacionado con todo. Me limito simplemente a recordar
la tesis que hemos otras veces defendido de que el principio de continuidad, que para muchos sigue siendo, repito, el ideal de cualquier conocimiento científico y la garantía de que la ciencia tiene un porvenir prácticamente ilimitado en el futuro, que este principio de continuidad en el fondo tiene una fundamentación teológica, porque efectivamente la ciencia divina pues conoce todas las cosas, no hay una hoja de un árbol que se mueva sin la omnisciencia o fuera de la omnisciencia divina, y por tanto el principio de continuidad teológico, pues secularizado, vendría a expresarse a lo largo de la historia y particularmente en nuestros días, sobre todo en los partidarios de la ciencia unificada, etcétera, como principio de continuidad. Bien, pues contra este principio de continuidad efectivamente se opone la teoría del cierre categorial, en donde la ciencia con mayúscula queda suprimida, son las ciencias, no se niegan las involucraciones entre ellas, pero por ejemplo se subraya que es imposible a partir de las categorías y los procedimientos de la química o de la bioquímica, pues dar cuenta, pongamos por caso, de los fenómenos biológicos o de los fenómenos antropológicos. Muchas veces hemos recordado una conversación de hace años con Severo Ochoa, el premio Nobel, como es bien sabido, que sostenía esta tesis, que todo es química, y entonces a mis preguntas respondió: no, es que todo es química, porque incluso el libro de química es química, porque se puede incinerar, analizar las cenizas, etcétera, etcétera. Y a la pregunta, pues entonces, las letras de este libro, ¿verdad?, que ha sido analizado químicamente, las letras de este libro que están en esta página, ¿están vinculadas entre sí por enlaces iónicos o por enlaces covalentes? Claro, la pregunta era tan extravagante que ni siquiera fue entendida, y entonces pues acabó la conversación ahí como natural. Bien, la pregunta que hace concretamente es la siguiente, y la definición que da él: todo no está relacionado con todo. La teoría de la Simploqué, todo no está relacionado con todo. La teoría de la Simploqué, como es bien sabido, contiene realmente dos proposiciones contrapuestas. Primera, que nada está relacionado con nada. Si nada no estuviese relacionado con nada, entonces pues no habría posibilidad de discurso, viene a decir Platón. Y la otra, y esta es más o menos admitida, sería la teoría del azar, del atomismo absoluto, etcétera, del caos. La otra proposición es: si todo estuviese relacionado con todo, tampoco podríamos conocer nada. Esta es la proposición más paradójica, que es la que figura aquí por metonimia como definición de la pars pro toto, ¿no?, como definición de la Simploqué. Y entonces dice el doctor Bordel Velasco: según mi interpretación, el principio del materialismo filosófico se define frente al monismo por la teoría de la Simploqué. Todo no está relacionado con todo. Bien, esta definición, sin embargo, habría que matizarla, porque la palabra relación pues no está tampoco definida. Más bien creo yo que el autor de la pregunta utiliza o se mueve en el nivel del concepto de relación tal como se trata en el álgebra de relaciones, la llamada lógica de relaciones. Es decir, entre las relaciones están definidas de un modo formalista, es decir, algebraico, una palabra, designadas por letras mayúsculas R7, R1, R2, R3, etcétera, donde hay operaciones entre ellas, pues producto relativo, producto de relaciones, etcétera, y donde hay términos que son los que soportan las relaciones, X1, X2, X3, A, B, C, D, etcétera. Entonces, desde esta perspectiva, las relaciones algebraicas tienen como limitación fundamental, según análisis mucho más largos, aquí no podemos naturalmente repetir, pero que hemos hecho continuamente, el álgebra de relaciones abstrae, es decir, pone entre paréntesis la distinción entre relaciones reales y de razón.
Las relaciones reales y de razón es una distinción fundamental, ya tradicional desde los tiempos de la escolástica aristotélica, en donde la relación de razón y la relación real pues es una distinción fundamental. Es decir, la relación real es la relación auténtica, genuina. Las relaciones de razón pues son no relaciones, son relaciones ficticias, etc. ¿Cómo distinguir o con qué criterios separar las relaciones reales y las relaciones de razón? Pues hay muchos, pero el autor parece ser que en ejercicio supone que una relación real es una relación verdadera. Dice, dos elementos X e Y están relacionados mediante R sub 1 si la proposición XR sub 1Y es verdadera. ¿Verdad? Es verdadera. Claro, la cuestión de la relación, de la verdad aplicada a las relaciones, pues esencialmente tiene que distinguir las relaciones reales y las relaciones de razón. Y las relaciones de razón pues pueden también ser verdaderas en su género. Si por ejemplo, las relaciones de razón verdaderas, si consideramos un ejemplo rápido, si consideramos la relación entre Zeus y Europa, ¿verdad?, el rapto de Europa, de Zeus y Europa, entonces esta relación es evidentemente una relación de razón, salvo el que crea en Zeus y en Europa, es una relación de razón. Pero sin embargo tiene una verdad propia del mundo, del campo mitológico, de forma que si en lugar de decir Zeus raptó a Europa o tiene relación erótica con Europa, decimos Zeus tiene relación erótica con Artemisa, con Diana, pues entonces la relación ahí es falsa en el campo de la mitología. Es decir, la idea de verdad pues no tiene propiamente un significado inmanente al álgebra, sino que tiene que tener un significado exterior al propio álgebra. Lo cual no quiere decir que en la propia álgebra no quepa hablar también de verdades algebraicas, inmanentes, lógicas, verdades lógicas, como se habla de verdades matemáticas sin necesidad de ir a encontrar criterios externos a la propia álgebra matemática. Si por ejemplo, establezco yo la relación algebraica, pues R1 por R2 elevado a menos 1, es decir, la recíproca de R1 es igual al producto de las recíprocas, R sub 2 por R sub 1 menos 1, y entonces esta relación es inmanente a la álgebra. Es decir, tiene una verdad interna algebraica, cualquiera que sea como se defina. Pero esta verdad no garantiza absolutamente nada fuera de la álgebra, porque según la teoría del materialismo formalista, que está incluida en la teoría del cierre, pues las relaciones algebraicas, tanto lógicas como matemáticas, otra cosa es la diferenciación en un caso y en otro, diferenciación que nosotros hemos establecido algunas veces mediante la distinción entre operaciones autoformantes y operaciones heteroformantes. Sin embargo, la álgebra de relaciones tiene posibilidad de una construcción cerrada algebraicamente, y según algunos esta construcción sería el canon incluso de las matemáticas, tal como lo definió Couturier y el propio Russell. Entonces estas relaciones pues serían cerradas algebraicamente, pero limitadas a la inmanencia de la propia álgebra, porque la álgebra de las relaciones, la teoría de las relaciones no define las relaciones válidas para todo el mundo posible, sino que define las relaciones limitadas precisamente a la tipografía de los signos, que sirven, sin embargo, como canon o modelo de otro tipo de relaciones. Pues bien, según esto, cuando se dice la simploqué, todo no está relacionado con todo, hay que sobreentender, y sobreentendemos siempre, todo no está relacionado realmente por todo, es decir, por medio de relaciones reales. ¿Y qué son las relaciones reales? Pues las relaciones reales es otro capítulo esencial de la teoría del cierre y de las relaciones, que precisamente estos días lo hemos estado exponiendo en las lecciones de la Escuela de Filosofía de Oviedo de este curso, cuyas primeras sesiones han tratado sobre la relación. Precisamente las
las relaciones reales son las que tienen como fundamento las conexiones. Y la conexión no es una relación, la conexión es una incidencia de cuerpos que están conectados sinalógicamente, como decimos nosotros, y sobre estas conexiones se establecen las relaciones reales. Cuando no hay conexión que podamos establecer, entonces las relaciones son de razón. Pues bien, en este sentido, la continuación de la pregunta pues, está expresada naturalmente desde una perspectiva que sin duda está desajustada con respecto a las relaciones de que se habla, que son las relaciones reales que implican conexiones. El caso, por ejemplo, de la relación causal. La relación de causa-efecto, llamada así relación de causa-efecto, no es una relación, es una acción, porque la causa no puede tener relación con el efecto que ha salido de la causa y que no existe previamente en la causa. Por tanto, la relación causal, que se llama, no es originariamente, como relación real, no es originariamente una relación de razón, es una relación de razón porque no es real, sencillamente. Y ahora, sobre la conexión causal, se puede montar una relación que es la que ordinariamente se sobreentiende como relación causal y se confunden las unas cosas con las otras. Bien, entonces el argumento y la dificultad, o la objeción, como se quiera llamar, que el doctor Sergio Bordel pues, expresa aquí es la siguiente, contra la idea de simple que. Es decir, contra la idea de la continuidad, de la continuidad o la discontinuidad entre las categorías. Dice, hasta aquí es casi evidente que no existe ninguna relación R/I que no satisfaga la simple que. Es decir, para todo Y dado X existe tal que X R/I es falsa. Por lo que si mi definición anterior se puede aceptar como una definición de la simple que, no tengo inconveniente en aceptar la simple que como cierta y sus corolarios que serían del materialismo filosófico y del categorial. Bien, aquí insisto, la argumentación, que es muy correcta desde el punto de vista algebraico, sin embargo, pues no se aplica al caso, pues porque aquí estamos hablando de relaciones reales, por supuesto, no de relaciones de razón, en cuyo caso no habría posibilidad de hablar nada. Y continúa. Pero no obstante existen infinitas relaciones. A partir de un número finito de relaciones se podrían construir infinitas relaciones combinándolas. Por ejemplo, R/3 igual a R/1, R/2, tal que, etcétera, etcétera. Es decir, el principio de que la relación de relaciones abre un camino ad infinitum. Y que por consiguiente, cualquier otra definición de relaciones que se puede, siempre podría encontrarse una proposición falsa para cualquier R/I y por consiguiente pues que la definición fuerte de simple que está dada me parece insostenible, ya que llevaría a un desdoblamiento de la realidad en dos o más redes paralelas y relación entre ellas. Bien, estas dificultades yo creo que se resuelven inmediatamente en cuanto mantenemos la interpretación genuina de que las relaciones que contempla la simple que y que se traducen dando por supuesto que son relaciones reales, claro, pues sin embargo aquí se supone que son relaciones tanto reales como de razón. Y entonces se aplica un concepto de verdad que no tiene aplicación ninguna, cualquiera que sean los criterios que se den en cada caso. Muy bien. Sí, naturalmente, esta respuesta necesita ser mucho más detallada, pero supongo que más o menos en líneas generales ya se ve por dónde iría mi respuesta. De todas formas, agradezco al comunicante su interés y la exposición de su dificultad, que puede tener un interés general, sobre todo porque las confusiones en este campo pues son abundantísimas, como natural, y solamente mediante estas confrontaciones cabe establecer las posiciones respectivas. Estoy de todas formas dispuesto en cualquier momento a seguir hablando sobre este asunto tan complicado. Vamos.